Ya ayuda con Fíjate, la luz. tengo aquí esta lámpara Sí, y está se ve bueno. oscuro. Joder, ¿ves? Pero así ya queda mejor. De esta forma que has añadido la lámpara ya te clarea un poco. ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tech Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Álvaro Díaz Hernández, Interior and Furniture Designer en Madrid, España. Empezamos. Genial. Bueno, Álvaro, primeramente muchísimas gracias por su tiempo, ¿no? Disponibilidad de estar aquí con nosotros en Atomcast. Y bueno, y como siempre me gusta empezar es preguntando un poco de saber un poco de su jornada, ¿no? Hasta cuando quieras empezar, hasta los días actuales, y que nos cuente un poco de Álvaro Díaz Hernández. ¿Es esto? ¿Qué tal, Leonardo? Un placer. Nada, estoy encantado de poder charlar un rato. Y nada, realmente, pues eso, contar un poco mi experiencia. Yo, bueno, soy interiorista y también diseño mobiliario. Y bueno, realmente terminé fíjate, el primer grado Vale. en diseño de interiores que se hacía aquí en España. Antes era licenciatura, pues yo acabé la primera promoción de grado. Ah, vale. Y entonces hice diseño de interiores y nada más terminar el grado, que eran 4 años, pues como me encantaba pues el tema del diseño, interiorismo, también arquitectura y demás, diseño gráfico, Claro. pues decidí continuar mis estudios y entonces me metí en diseño industrial especializado en mobiliario, Ah, más o sea, concretamente. primero la primera formación con la parte de interiores, interiorismo, y De después diseño interiorismo, industrial exacto. focado Sí, al producto que más va a trabajar. exacto. Guay. Es cierto que incluso antes de empezar la carrera, o sea, yo creo que mi sueño desde pequeño era ser arquitecto. Ah, Entonces, todo lo que era arquitectura, la fotografía y tal, o sea, me encantaba. sí. Pero la verdad que, por suerte, yo creo que tomé la mejor decisión y al final el hacer interiorismo yo creo que es que fue lo oportuno, porque al final a mí, o sea, la arquitectura me encanta, o sea, cuando viajo y demás, pues me encanta a lo mejor recorrerme una hora de la ciudad para ver, yo qué sé, un edificio de un arquitecto, o Sí. sea, un poco más friki, digamos. Pero claro, al final la realidad de un arquitecto no es muchas veces pues diseñar tu casa de los sueños o construir un rascacielos, sino pues temas más, bueno, pues lo que lleva al final un edificio. O sea, tú cuando haces un Sí. edificio al final no No, es... y creo, perdona te interrumpir, creo que también todos los diseñadores al final, antes de existir las formaciones específicas, ¿no? De diseño industrial, que tampoco no son más antiguas que arquitectura, ¿no? Entonces antes Ujú. los diseñadores interioristas hasta de producto eran, y hasta hoy tienen muchos, ¿no? Eran Sí, sí, arquitectos, sí. ¿no? O sea, es algo Sí, natural, ¿no? y de hecho también ahora está recobrando mucha fuerza porque eh, realmente ahora todos los espacios que hay construidos, muchos se están rehabilitando. Es cierto que ahora en las ciudades, pues construir edificios nuevos es Ujú. más complejo, ya sea por costes o por terreno. Entonces, lo que hay que hacer es aprovechar los edificios que tenemos, rehabilitar barrios nuevos, con lo cual Claro. muchos arquitectos ahora están trabajando en interiorismo. De hecho, yo ahora mismo trabajo en un estudio en Barcelona y la mitad es un estudio de interiorismo y pues la mitad de los trabajadores son arquitectos, sí, sí. Joder, ¿ves? O sea que, claro, es que al final, claro, todo lo que es tema de obra, todo tema de licencias, es cierto que al final un arquitecto ya la escala grande de un edificio, al final están interviniendo en el interior. Y es Sí. cierto que muchos estudios bastante interesantes de interiorismo son arquitectos. De hecho, yo creo que
de mi lista 10 de perfiles que más me gustan, yo creo que en el top están arquitectos, Arquitectos. más Pero que hay interioristas, ¿eh? algún tema todavía legal a nivel de obras? Yo sé que, si, yo qué sé, para hacer una gran reforma o algo así en un edificio y tal, mesmo que sea interior, aún necesita Ujú. un arquitecto por tener la licencia y de poder firmar documentos, o el interiorista también tiene este Depende. poder. Si tocas ya un tema estructural y demás, ya sí tiene que firmarlo un arquitecto. O sea, si es Vale, una obra que no tocas estructuras, que solo cambian a lo mejor pavimento, revestimiento, en ese caso no. Pues vale. normalmente cuando haces una reforma de un piso o de un local, un restaurante tal, normalmente al hacer el space planning y demás sí que tiras muros, sí que creas techos nuevos, o sea, Ahí intervienen necesita... muchas áreas. Vale, Sí, en ese vale. caso sí. Guay, guay. Perdona que te he cortado al final, tú estás ahí escogiendo. Entonces, Pues claro, has hecho la primera, bueno, la primera de interior, después más focado en exacto. diseño. ¿Has visto mucha diferencia de la formación de interiorismo y cuando llegas a diseño industrial? ¿Hay mucha diferencia o hay mucha, o al final es muy parecido, casi igual? Pues el primer año es cierto que, bueno, no te he terminado de contar todavía. Ah, vale, perdón. Eh, Cuando empecé diseño de mobiliario, bueno, es un ciclo superior que es, digamos, más especializado, es como los antiguos módulos que se llamaban, y era de 2 años. Con lo cual yo Vale. acabé mi primer año y antes de empezar el segundo me contrataron en un estudio de interiorismo. Ah, Entonces tuve que decidir, ahí fue el primer gran dilema de o sigo estudiando lo que me gusta o empiezo a trabajar en lo que he estudiado y lo que me gusta también. Entonces, claro. como al final, pues el diseño inmobiliario y demás me encanta, pues decidí empezar a trabajar y seguir diseñando muebles por mi cuenta. O sea, al final, el hecho de tener un título tal no te condiciona para nada para seguir creando. Sí, Además, sí, yo con el bagaje que tengo de interiorismo, realmente, al empezar mobiliario, es que todos los temas principales son temas que ya da en la carrera, con lo cual, lógicamente, al final, al estudiar algo especializado en mobiliario, pues te especializas más, vas viendo también programas más de diseño industrial pues para piezas pequeñas. O sea, al final se enfoca más en esa pequeña escala. sí. Pero con los conocimientos que tengo y demás, pues la verdad que no fue una barrera para seguir creando y de hecho eh, tuve que ir alrededor de 2, 3 años que estaba trabajando en ese estudio, pues también me hice autónomo, con lo cual Ah, vale, estaba las 24 horas del día totalmente conectado claro. y entonces me intenté organizar, claro, era el primer trabajo que tenía, con lo cual era el trabajo que a mí me daba, digamos, mm, digámoslo así, dinero para poder hacer los prototipos, para poder fabricar todas las piezas de los muebles nuevos que estaba haciendo, con lo cual el estar trabajando me permitía poder ir creando piezas que luego, pues en posteriores años, pues tuve la suerte de poder exponer en varios países y llevar mis prototipos y demás. Con lo cual, en ese periodo de tiempo pude compaginar las dos cosas que me gustaban. Por un lado, interiorismo, que es mi profesión, y por otro lado, mobiliario, que es una profesión, lógicamente, pero lo noto, o sea, lo tomo más como un hobby, en mi caso. Vale, vale. Porque al final Y, son piezas que voy haciendo porque me nacen de dentro, al fin y al vale. cabo. Ah, vale, tú no estabas de principio haciendo los muebles específicamente Por necesariamente encargo, para los no. ambientes. No, 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 no. O Qué sea, yo interesante. tenía, digamos, tenía dos trabajos. Por un lado, el trabajo que hacía de interiorismo, de Sí, interiorista en el estudio. Bueno, hacíamos reformas, también era tienda, con lo cual pues vendíamos muebles y demás.
Y por otro lado, pues yo también tenía como mi inquietud de, claro, te estoy hablando con 24 años, cosas así, entonces yo ya Vale, vale. había terminado Recién la carrera formado. y recién formada y tenía como muchas inquietudes y tenía muchas ganas de empezar a crear cosas. Entonces, por eso empecé pues a hacer prototipos y yo creo que el primer granito de mi carrera yo creo que fue pues el aventurarme a exponer en la Feria de Milán, la Feria de Ah, Diseño. bien. Entonces, bueno, es cierto que la feria, no sé si conoces el Sí, Salón del Móvil sí, en sí, sí. Milán. Digamos que en el sector de diseño mobiliario es como las más, bueno, la más puntera, pues porque al final, pues todo lo que es diseño italiano, al fin, Sí, sí, es la capital del mundo del diseño. exacto, Todas las exacto. marcas, los showrooms y demás, cada año exponen en Milán. Entonces, pues la verdad que me lo tomé como un reto y tomé valentía y decidí aplicar para exponer en Lambrate, que es uno de los barrios, digamos, Ahí de... como más incipientes, ¿no? De diseño. Pues es de estos barrios así como industriales que están en las afueras de Milán Ujú. y son de estos barrios que hay como un montón de locales antiguos, semiabandonados. Entonces, en la Semana del Diseño, lo que Guay. hacen las organizaciones es alquilar esos espacios y permitir a jóvenes diseñadores que expongan. Que es Con lo cual, que la gente no conoce mucho, ¿no? Porque Milán no tiene la feria en el centro este de exposiciones, entre sí, comillas, la oficial, y tiene el el fuera Fuori salones, ¿no? Salones, sí, Fuera salones que exacto. ahí hay, la ciudad tiene Y exposiciones por todos los lados, ¿no? es brutal. Y además, de hecho, yo creo que es más interesante, porque es cierto que la Sí, Semana de Diseño en Milán está, digamos, como el IFEMA. En Madrid tenemos el IFEMA, que es como el Palacio de Exposiciones. Pues sí, allí tienen su salón de exposiciones sí, en Milán, pero claro, son como 12 pabellones inmensos de las marcas que exponen sus nuevas propuestas. Y lo más interesante es que en la misma ciudad, la misma semana, en el resto de barrios y puntos de la ciudad, pues en cada barrio pues, tienen diferentes zonas pues de jóvenes diseñadores o de galerías claro. alternativas, tal, con lo cual es muy interesante. O sea, a nivel de Sí, diseño, y ya no solo de sí, diseño, sí. sino personalmente, yo creo que exponer ahí me abrió los ojos, yo creo. Y cómo funcionó para ti, hasta por curiosidad, cómo, o Ujú. sea, tú encontró era una empresa específica que podrías aplicar o es con el propio salón del móvil Sí, pues para tener oportunidad? ¿Cómo la gente puede hacer? Mira, tengo productos buenos y quiero aplicar para participar. Cómo sí, bueno, sería? pues lo primero de todo yo creo que o sea, lo dieron a conocer y yo lo descubrí a través creo que fue Instagram, y es una organización holandesa que tiene Mm, sede allí en Milán. Entonces cada año en ese barrio en concreto tiene varios locales. Entonces ellos como organización tienen un sistema de aplicación de manera que tú puedes aplicar para exponer y ellos vale, hacen una selección y de todos los candidatos que reciben, pues al final tienen un cupo. Entonces ellos hacen una selección y si les interesas, pues te responden, oye, pues nos ha interesado y entonces tú ya pues sigues adelante. Lógicamente tiene unos precios y unas cuotas y lógicamente porque al final tú para poder estar allí, pues en mi caso yo creo que el primer año eran 2 por 3 metros de espacio. Entonces yo era, en ese habitáculo pues, sí, pues llevaba todos mis prototipos. Sí, sí. qué güey, qué Pero güey. yo No, creo que no. fue la mejor inversión, ¿eh? Totalmente. O sea, ha valido la pena, o sea, ha tenido Totalmente. resultados. Sí. Y claro, es que al final lo puedes tomar de muchas maneras, ¿no? Un poco como el punto incipiente a lo mejor en tu carrera de diseño. O sea, si tú haces pequeños, yo qué sé, diseños de muebles, también había gente, por ejemplo, Sí. ceramistas o incluso gente que diseñaba joyas. Entonces tú Ujú. si tienes un diseño,
pues al final lo que necesitas es que alguien lo conozca. Sí, Y qué mejor exposición que estar donde se cuece todo el diseño anual. claro, Con lo cual, claro. eso al final, ¿qué te va a repercutir? Pues más visión, vas a conocer un montón de gente que está exponiendo allí, gente que te visita de todas partes del mundo. Claro. Gente, también había muchas personas que lo que le interesaba era conseguir distribuidores. Mm, Pues son pequeñas empresas que se habían montado su negocio y al vale. final su objetivo era pues contactar con incluso gente de Milán para que les vendieran su lámpara o su silla en su tienda. O sea que hay muchos objetivos. O sea, Otro puede claro, ser el empresas promoción. que van buscando diseñadores o ideas buenas y puedo... Y al final, en este... Yo he conocido algunos amigos que trabajan así, pero hay modalidades, ¿no? Te puede comprar tu diseño, tú puedes vender parte y coger royalties también, ¿no? Creo que hay muchas... Exacto. Esa es Vale, otra modalidad. Claro, por ejemplo, en mi caso, yo al principio, claro, al compaginar un trabajo de una jornada completa, yo trabajaba a las afueras de Madrid y era una tienda estudio que trabajaba vale. de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y Joder. los sábados trabajaba por la mañana también. Uf, Con lo cual, todo el tema autónomo, pues lo tenía que hacer cuando llegaba a mi casa a las 8:30, 9 de la noche claro. y los sábados por la tarde y los domingos. Con lo Los cual, domingos. pero ¿sabes qué pasa? Que al final, cuando algo te motiva mucho, le dedicas todo el tiempo del mundo. Y al final Perfecto. estás empezando y demás, pues es lo que tienes que hacer. No, De y hecho, eres joven, sí, ¿no? En teoría, en su momento era un chico joven, no tenía, yo qué sé, hijos y tal. Entonces, es lo que totalmente, digo a sí. mucha gente, ¿no? Si te gusta, vas a trabajar Tienes y que, montar su portafolio, ¿no? La hora que sea, ¿no? Vas a buscar ahí. totalmente. Enviar emails a las 12 de la noche, sí, sí, sí. O sea, esto fue así. Pero sí, sí, por eso te digo que yo creo que fue la mejor decisión el hacer eso por lo que luego me ha llevado y todo lo que he podido viajar también gracias a esa primera aplicación. De hecho, el primer prototipo que presenté era un pequeño, era un revistero de metal Un revistero, ¿vale? la verdad conseguí un contacto aquí en Madrid que me lo hizo artesanalmente y entonces lo llevé allí a Milán. Vale. Y tuve la suerte de contactar con una marca polaca Oh, y entonces me los producen. El diseño, en este caso, tú puedes o vender un diseño a una marca o firmar un contrato de royalties de manera vale. que la marca te compra el diseño o sea, o sea, por cada venta de un diseño tú percibes un royalty Un que percentual. se pacta, exacto. Entonces, Vale. lo bueno de este caso, claro, yo me ponía a pensar, imagínate, estar trabajando en el estudio y tener que hacer un pedido de un revistero que me han comprado en no sé dónde, tener que llevar a la fábrica, o sea, no me daban las horas. Porque a todo esto luego tienes que llevarle que si lo quieres llevar bien, tienes que hacer la contabilidad, tienes que llevar un inventario, tienes que preparar los envíos, con lo cual Es una locura. eh, es una locura y al final a mí lo que me gusta es diseñar, o sea, toda la Sí. gestión y demás, yo creo que si quieres llevar adelante, que también es una cosa que tengo en mente, tienes que profesionalizarlo y tienes que tener Claro. a gente que lo pueda llevar o son muchas No, cosas. y además de todo, vas a tener en este caso una marca por detrás, ¿no? Que pasa con muchos diseñadores, no es solo porque tú Exacto. todavía no es conocido, pero no llega a tener un nombre, ¿no? Hasta tener un super nombre, que seguramente ya lo tienes hoy y va aún mejorar, pero claro, tiene toda la Claro, gestión de claro. hacer fabricación también, porque la empresa se encarga de fabricar, ¿no? Tú no tienes que hacer nada en teoría, ¿no? Claro, en ese caso a mí fue una gran oportunidad porque era una marca que tenía pocos años de creación, pero tenía varias piezas de varios diseñadores importantes, con lo cual ellos ya se estaban haciendo un nombre, tenían una infraestructura, tenían distribuidores en varios partes, en varios Claro, países,
Y, claro. y lo bueno es que ellos movían todo el marketing, todo el diseño, ellos se exponían en bastantes ferias de otros países, con lo cual, Claro. para empezar, a mí me valió bastante. ¿Y qué tal ha sido, o sea, a nivel, este primer producto, ¿no? Que fue Pues, tu debut ahí, ¿no? En esta área. ¿Cómo ha sido? pues Sí, tú tienes, no, no digo a nivel de números y tal, de volumen de ventas, pero ha sido algo, o sea, ¿conseguía hacer algo de pasta ahí o era un poco más, vale, recibía algo, pero tampoco era más nombre do que dinero, solo Pues por... al final estas cosas no te hacen millonario ni mucho menos, pero, a ver, lógicamente percibes unos ingresos trimestrales. Guay, Eh, mm, También es cierto que, claro, no es lo mismo comparar, por ejemplo, los derechos de... Te pongo un ejemplo así rápido. Por ejemplo, Patricia Urquiola, que vale. es una de las diseñadoras más internacionales españolas. Pues lógicamente ella ya tiene un caché, ella trabaja Sí, con infinidad de marcas y claro, marcas que, por ejemplo, yo que sé, una silla de casina, pues a lo mejor o un sillón te cuesta 6.000 euros, con lo cual, vale. si tú de una pieza que ya vale su dinero tienes unos porcentajes que están bien, Ya si ahí ya cambia encima la cosa. tienes muchas colaboraciones, pues yo creo que llegas a un nivel que puedes vivir de ello. Claro, claro. Por ejemplo, en mi caso, como te comentaba, estaba empezando, era el primer así debut interesante que tenía, con lo cual era un extra más, Fenomenal. porque luego, aparte de eso, por ejemplo, me hice una tienda online en Mm. Etsy, no sé si lo conoces, es como una plataforma Sí, 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 estadounidense. sí. Y pues me creé ahí mi tienda online y la verdad que empecé a Ah. vender bastantes cosillas, pues yo recuerdo a países nórdicos sobre todo. Ah, sí, pero ahí tú Y hacías, eran otros productos, me lo imagino, porque este que de revistera, tú al final cuando firmas el contrato tenía algo de exclusividad, me lo imagino, la marca, sí, sí, ¿no? sí, Y tendría sí, que pues fabricar fíjate, otros. pues las cosas que empecé a vender fueron esos revisteros porque era antes de yo presentarlos en Milán. Ah, vale, Entonces empecé a venderlos, vi que funcionaba y lo presenté en Milán. Entonces, a los dos, no, al mes y pico de presentarlo en Milán fue cuando me contactó la marca, la marca. porque si normalmente estas cosas llevan su tiempo, o sea, a lo mejor o Sí, te lo dicen en la misma feria o a lo mejor, yo qué sé, en un momento no estás en el stand, te cogen una tarjeta y a los 2 meses te escriben un email, con lo están cual, ahí mirando los materiales que han visto en la feria, sí, sí. claro. Y en este caso, pues sí, sucedió un poco así y sí, sí. Qué guay. Y tú después, o sea, me lo imagino que estaba vendiendo este y has continuado con la tienda también con otros productos y creabas otras cosas o todavía no había Pues mucho, sí. mira, empecé la tienda, vi que eso funcionaba, luego lo presenté en Milán y lo que te iba a decir, una vez la marca bueno, haces el contrato, el diseño forma parte de la marca ahora. Tú figuras como un diseñador, pero ese Vale, diseño ya es de ellos. O sea, olvídate aparte, lógicamente, porque sí, es al tienes los final. royalties, pero el diseño está vendido en teoría a la marca. Tú no Exacto. puedes, en teoría ya no puedes más volver, solo si ellos quieren te devolver, pero en teoría no. En teoría, no. Una vez lo vendes ya forma parte de ellos y no puedes ni sacar incluso un diseño parecido, lógicamente. Claro, Pero, por ejemplo, otra cosa que sucedió al año siguiente, fui a exponer a Estocolmo, que es también otra feria de mobiliario, pero es muy interesante porque es un concepto como más íntimo, ¿no? Es una feria más pequeña. O sea, ah, guay. Milán tienes como los Es focos gigante, ¿no? encima, lleno de gente, y Milán, o sea, y Estocolmo es al final también por la cultura sueca, ¿no? Sí, Por cómo son y cómo hacen el mobiliario, es como una feria más pequeña, ¿no? Más que se que debe disfruta ser mucho más. más interesante, ¿no? Así Es de... muy interesante porque hay menos stands, pero los stands que hay, el Son muy producto buenos. bastante, son muy buenos. Y en este caso expuse
un colgador de pared para colgar un perchero de pared, perdón. Vale, Y me lo compró una marca de Suecia. vale. Sí, una marca de Suecia. Estaba pensando la ciudad, pero era de allí mismo, sí, de Estocolmo. Sí, seguro va a Y ser en un este nombre un poco... caso, Ah, vale, de Estocolmo mismo. Vale. de Estocolmo, sí. Y en este caso lo que me compró fue este diseño y a los 2 años me encargaron diseñar otra pieza más para la colección. Con lo Vale. cual, O sea, eso también tú puede te suceder. compran uno y después te invitan, entre comillas, para, mira, hágame más Para cosas si lo haces colaborar. bien. Exacto. Y Vale, entonces yo les presenté la primera pieza y luego me preguntaron, oye, ¿qué te parece colaborar y hacer un zapatero también y una pieza más pequeña para colgar? Y claro, yo encantado. claro. Con lo cual, claro, Entonces ya súper estaba interesante. ahí empezando ya con ya dos colaboraciones, ¿no? O sea, la cosa Sí, 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 sí. Bueno, iba sí, mejorando. poquito a poco. Luego, también lo interesante de poder ir y participar en estas ferias es que, sobre todo en el mundo del diseño, te tienes que ir moviendo. O Sí, sea, haces una cosa y ya tienes que estar pensando en la siguiente. Y sí, sí, o sea, es constante. De hecho, es que sí, las marcas cada año presentan sus novedades. Y sí. si no presentas algo, es como, ¿qué has estado haciendo, no? Es como raro. Exacto, exacto. Y es curioso porque gracias a exponer en Milán, a los 3 meses me escribieron de una feria también de diseño que hacen en Berlín. Vale. Y entonces, gracias a eso, bueno, me financiaron el poder participar allí y me dieron como, digamos, una beca que era un espacio expositivo para esa feria. Qué guay. Y no, la verdad que es súper interesante porque, claro, es que al final estas exposiciones, claro, yo nunca había estado en Berlín y el hecho de poder visitar una ciudad, de poder exponer, de poder Ujú. estar 4 o 5 días, porque las ferias, o sea, en Sí, Milán, cada vez que voy son 5 o 7 días, porque tú tienes claro. que contar los días que Todo. estás allí y los días de preparar la Sí, exposición, los de días de montar y desmontar, recogerlo. ¿no? Todo. Exacto, de montar y desmontar, que eso al final tienes que tenerlo en cuenta. Sí. Y eso, en este caso de Berlín, la verdad que fue otra experiencia. O sea, yo recuerdo sobre todo el 2016, 2017 como dos grandes años, porque el hecho de poder trabajar y, claro, los días que tenía para ir a las exposiciones eran días libres que yo me cogía del trabajo, porque Ah, lógicamente claro. no puedes faltar. No. Claro, entonces llegaba abril y decía en el trabajo, oye, que necesito una semana para ir a Milán. Luego llevaba junio, oye, que necesito pedirme 3 días para poder tal, porque es que si no, no te Claro. podías Sí, 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 no tenía la oportunidad. cuadrar. Sí, sí, sí. Tiene que, además de todo, tiene que hacer este esfuerzo, ¿no? Claro. Sí, tienes que tenerlo y también tener mucha previsión, porque lógicamente estos viajes tienes que organizar el alojamiento, tienes Y que son comprar siempre los mucho más caras, billetes. ¿no? Durante estos Sí, sí, periodos de sí. ferias famosas todo queda carísimo, ¿no? No, no hay En, espacio, ¿no? En las ciudades. sobre todo en Milán, o sea, Milán a es lo mejor un la de, caos. la de Berlín, como no es tan conocida, o Estocolmo, no suele Sí, haber problema. Pero sí, en Milán, ahora de hecho en el estudio estamos mirando para ir, que es el mes que viene, sí. y se nos ha ido la olla porque al final hemos sido tan tarde en organizarlo y estamos mirando apartamentos y por menos de 200 300 no tienes El día. ni el peor sitio, ¿eh? O Sí, sea, es es caro. brutal. Es caro. Tanto que la Es brutal empresa el negocio. el año pasado, que bueno, yo voy a Milano, pero voy a cada 2 años, que cuando juntamos con la Aerocochina. Aprovechamos que es Ujú. una Ah, buena sí, claro. y fui el año pasado que he tenido después de todo, ¿no? Todo el COVID y tal. Y, Sí. y la empresa mismo lo hicimos así, mira, van, porque estaba tan caro que han decidido, mira, no, van algunas personas porque siempre va mucho más gente
Y han dicho, no, no, este año va a mirar Sí. Leo porque trabaja con diseño, tiene que estar ahí por mirar y más uno u otro, ¿sabe? Como un sorteo, porque ahora estaba muy caro, todo el Es mundo eso, un quería. sorteo. Es esto, De para ver mirar, no quién, van todos. de Sí, sí, ver quién tiene suerte de poder ir, ¿verdad? exacto, exacto. Pero en resumen, por lo que he aprendido, ¿no? Y he entendido, se empieza a trabajar con muebles de tal, o sea, las ferias, o sea, primero, se esforzar mucho, es básico, no, no hay duda, pero sí que las ferias, se consigues entrar en este, ¿no? En este mundo ahí como estudiante o como un recién formado, funciona mismo, o Ujú. sea, la gente realmente viene lo que quería saber de ti es que, Totalmente. por un lado, yo trabajo con electrodomésticos, hay mucha competencia, hay mucha industria, pero cuando hablamos Ujú. de muebles o accesorios, ¿no? De mobiliario y tal, es que no hay ni comparación, o sea, es que electros no tiene nada. Y cómo estar, es un área que siempre me gustó, creo que todo diseñador tiene un lado que le gustaría trabajar o quieres o ya ha trabajado con muebles, porque es algo, ¿no? Pero a la vez yo pienso, madre mía, tío, ¿cómo voy a hacer algo Para nuevo destacar, ¿no? para destacar y algo que ya no existe? Es algo tan... ¿Cómo lo ves? Yo no sé si al final hoy es un tema más de, no tanto de formas, pero de soluciones, material, no sé, ¿cómo lo Sí, ves? sí. Pues yo creo que hay muchos puntos de vista. Es cierto que, claro, ¿cuántas sillas hay en el mundo? ¿Cuántas Joder. sillas con cuatro patas? Uf, Miles. sí. Miles de todos los materiales, de todos los precios, de todos los tamaños, con lo cual, claro, ¿cómo quieres hacer una silla y que la gente diga wow, ¿no? O que salga en una revista? Pues Claro, al final yo creo que tienes que tener como mucho bagaje cultural, tienes que ver muchas cosas y al final yo creo que para poder destacar en algo, tienes que aportar algo que sea singular. Ya claro. puede ser o una nueva técnica de un material o un detalle de un Ujú. encuentro. O sea, al final también muchas veces el cambio lo hacen pequeños gestos. Sí, Porque es sí, cierto que tú puedes tener una silla de cuatro patas, pero a lo mejor la cuarta pata forma parte de la tercera y le añades un detalle diferente, con lo cual ya estás empezando a crear un nuevo lenguaje sobre algo que ya existe. claro, Entonces yo creo que es eso, que inventar la pólvora ya está inventada. Lo claro. que yo creo que el siguiente paso es eh, rediseñar y sobre todo eso, ser creativo a la hora de encontrar nuevos materiales o de los materiales que existen, Ujú. hacer diferentes mezclas, ¿no? Yo Claro. creo que va por ahí. Sí, no, no, yo 100%, porque para mí no digo que sea muy distinto en otros mercados, hablamos de muebles que claro, tiene mucho más competencia por llamar de Brutal, algún nombre, es pero brutal. pero en electros es un poco igual, yo creo que al final hoy es mucho más sobre detalle, porque a ver, a nivel de hacer una silla, joder, ya se sabe cómo es todos los tipos de ergonomía, ¿no? O sea, ya no hace falta crear la Ujú. más ergonómica, porque lo que quieras o quizás para su público, ¿no? Me acuerdo de un diseñador italiano que conocí que me comentó un caso, ¿no? Que llegó una persona de una industria de sillas y dice, mira, quiero que tú me diseñes la mejor silla del mundo. Y este ha dicho, a ver, Ujú. tío, te puedo diseñar una silla para este público, un público específico que me digas, ¿no? Para un uso específico. Ahí dentro de este, disminuyendo un poco el mundo, ¿no? El universo, te puede hacer algo. Quizás lo mejor del mundo, pero dentro. Ahora, la mejor del mundo, o sea, no hay porque, ¿qué es la mejor del mundo para ti, no? Claro, ¿Para qué? es muy subjetivo. Exacto, exacto. Entonces Y al final es. yo creo que en el mundo inmobiliario, yo creo que es incluso también como en el mundo del arte. O sea, al final tú tienes tu manera de entender el mundo y tu idea de plasmar tu visión en algo. Y yo, la verdad Sí. que también con los años me voy dando cuenta más de eso, que, o sea, tú puedes diseñar una silla espectacular,
pero ¿para qué voy a hacer esa silla espectacular? ¿Para que salga en la tele o en las revistas? Igual ni me gusta. O sea, tú puedes hacer algo ruidoso o algo estridente que pueda causar sensación, pero yo ahora voy más en hacer algo que nazca de mí y que me llene y que al final esté orgulloso, con lo cual es un trabajo Claro. difícil, es cierto. Sí, sí, sí. Porque creo que tiene un lado también de los diseñadores, yo digo más para este estilo más autoral, ¿no? Autoral Exacto, son casas, sí, más de pero hay un pieza lado, especial, sí, sí, sí. sí, pero hay un lado como de la moda, ¿no? De runway, o sea, productos para premios que son, que tú dices, joder, Sí, no puedo sentar en o no puedo utilizar, que es tan conceptual, pero claro, te llama la atención, ¿no? Como profesional y después tú creas cosas más normales, ¿no? sí, sí, ¿no? Un poco. También es cierto que hay muchos diseñadores, claro, cada diseñador es un mundo y cada persona es única. Y es Sí, cierto que también hay muchos artistas que se influencian mucho por las tendencias y al final es cierto que muchos crean cosas eh, tem- temporales. Es decir, sí, que haces esta silla tal y a los 2 meses ya te has cansado y no quieres ni verla, ¿no? ¿No te ha pasado? O de ver yo qué sé, un mueble o una lámpara tal, que vas a sí, cualquier lado y la ves y al final es que te aborrece, ¿no? O sea, sí, mucho. yo realmente lo agradezco cuando voy a, yo que sé, a restaurantes o sitios así o a hoteles y digo, Ujú. joder, pues qué guay, ¿no? Este detalle que han hecho, o esta lámpara que no la he visto en mi vida, o estos techos, o sea, al final yo creo que te llama más la atención el encontrar cosas que te puedan identificar y que no estén tan comercializados. Yo creo que Sí, también ahora es la búsqueda de eso, de algo más personal, claro. O sea, que algo más único, ¿no? O sea, que pueda ser hecho hasta a más medida, no sé. único, Sí. Y a tú, vale, medida, totalmente. sí, a medida. Y tú, claro, después volviendo un poco a tu jornada, o sea, empieza con las ferias, ya empieza a tener ya dos ahí empresas ¿no? Con productos y tal. ¿Y tú sigues Ujú. solo o en algún momento, porque hoy está, por ejemplo, en un estudio, no sé al final qué has hecho después, o sea, se sigue solo, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco la continuidad? Sí, pues de esa época ahora han pasado como 8 años, con lo cual aún Vale. quedan cosas. Pues, pues fíjate, empecé con el tema de, bueno, compaginaba en interiorismo con mi jornada un poco como autónomo, diseñando mobiliario y luego eso, fue a varias exposiciones más. También recuerdo me subvencionaron, bueno, me galardonaron para ir a Shanghai, en China, también expuse allí, Ah, y en Singapur. qué guay. Y desde esa época hasta ahora conseguí también comercializar una lámpara para una marca de, de Aarhus en Dinamarca. Ah, Y desde entonces hasta ahora seguí trabajando en el estudio de interiorismo y me cambió un poco la vida en cuestión de 2 semanas que me ofrecieron trabajar en el estudio en el que estoy ahora en Barcelona. vale. Y entonces eso fue, me hicieron bueno, la propuesta y en cuestión de 2 semanas eso decidí un poco cambiar eh, el rumbo y me fui a Sí, Barcelona a trabajar en este estudio que es un estudio de interiorismo, pero lo bueno es que aparte de hacer interiores, también diseñamos todo tipo de mobiliario para los proyectos que hacemos, pues lo hacemos también. Con lo cual vale. es un trabajo global. Y desde agosto del año pasado, bueno, estuve 4 años viviendo en Barcelona Vale. y en agosto del año pasado ya me mudé a Madrid. Bueno, yo soy de Madrid, que no lo he dicho, Ah, vale. y ahora estoy aquí. Y, Guay. y entonces trabajo en el estudio, trabajo de manera remota y aparte yo sigo haciendo mis prototipos y demás. O sea, es algo que siempre voy a Sí, intentar mantener, por lo menos. claro,
claro, creo que es importante. Entonces, con el estudio ya es un poco lo que comentamos, o sea, hacéis tanto la parte del interior, pero también es algo como único, o sea, también se hace, no todos, pero algunos muebles específicos para los ambientes también. Pues se te ha cortado. Ah, perdona, ¿Estás? que en el estudio este se hace tanto la parte interior, pero también los muebles, o sea, algo muy, muy exclusivo, ¿no? Sí, sí, pues fíjate, en este estudio sobre todo lo que hacemos son hoteles, Ah, hoteles de 4 o 5 estrellas y viviendas de alto standing. vale. Normalmente eso, cliente particular. Y lo interesante y lo que me gusta es que al final cada proyecto es totalmente diferente, porque puedes hacer desde un hotel en Marbella, por ejemplo, un hotel ahora que estamos haciendo en Marbella, Ajá. un hotel eso, 5 estrellas, 300 habitaciones, o sea, son proyectos Joder, bastante grandes, los sí, cuales tienes que hacer la habitación estándar, la habitación junior, la claro. master suite, el lobby del hotel, tienes que hacer los restaurantes del hotel, tienes que hacer las piscinas, el Sí, spa. O sea, es un proyecto que en un gigante. proyecto tienes mil, porque tienes ya no solo el hotel, sino hacer el restaurante. Hacer un restaurante ya es un proyecto en sí, con lo cual Sí, hacer la habitación, hacer la tipología 2 de habitación, hacer el lobby, sí. qué hacer para causar la atención. O sea, son proyectos muy, muy interesantes. Y todo lo que hacemos de mobiliario y demás son muebles que diseñamos nosotros, con lo cual al Joder. final estás creando una obra. Sí, ¿Y sí. cuánto tardas en un proyecto de un hotel de estos? De tiempo y de equipo necesitas para algo? Para tener una idea. ¿Tenéis idea? Pues mira, te pongo este ejemplo. Por ejemplo, el hotel que estamos ahora diseñando en Marbella, tenemos que terminar el diseño, el concept design, en mayo. Vale. Estamos a mediados de marzo. Sí, Con lo cual, mediados de marzo, abril, mayo. Tenemos 2 meses y medio como mucho. vale. Y claro, en este proyecto pues están involucrados un equipo de arquitectos, eh, también la constructora, está involucrado un equipo de ingeniería, el Vale. equipo de interioristas, el equipo de Joder. diseño de mobiliario, eh, diseño Es gigante. gráfico, paisajismo. O sea, Ah, sí, sí, madre es mía. infinidad. O sea, es un equipo enorme. Sí, 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 sí. Y todo tiene que estar coordinado. O sea, realmente estos proyectos tan grandes, si cambia la estructura de un forjado porque se va a tirar tal, eso lo tenemos que conocer nosotros para poder hacer una propuesta acorde y que funcione. Con lo cual, es día a día estar hiperconectado. Sí, sí. Y hotel tiene o sea, hay diferencia, ¿no? Cuando haces interiorismo de hoteles con Ujú. yo qué sé, una Una casa. casa. Sí, porque, ¿qué es A ver, sabemos nosotros, porque cuando vamos a un hotel, una habitación no es igual de una casa y el lobby no es un salón, o sea, no sé, hay algo Hay diferencias. más atrevido, más artístico, ¿no? Bueno, realmente atrevido puede ser en ambos. O sea, puedes Vale, hacer una sí, casa. Lo sí. que depende mucho es el cliente. Mm, Y realmente los mejores proyectos salen de los clientes guays. sí, Eso suele ser así. O sea, los clientes que apuestan por ti, por lo que vas a hacer y demás, suelen salir unos proyectos bastante interesantes. Y a donde íbamos, las diferencias entre un proyecto contract y un proyecto residencial, eh, es cierto que los proyectos residenciales suelen ser más meticulosos, porque al final en un hotel lo lleva una propiedad que al final, sí, normalmente pues eso, debatirán y verán el diseño final, pero no suelen poner muchas pegas.
a Sí, lo que haces. Suele ser más pegas a nivel económico, ¿no? Del presupuesto que claro. tengan. Pues oye, pues nos habéis puesto un pavimento de mármol y no podemos pagar mármol, con lo cual habrá que buscar un porcelánico Sí, que imite mármol. Entonces, en sí, este caso, tienes que ir ajustando más al presupuesto. Y en el caso de un particular, un cliente particular, claro, interviene más la personalidad de esa persona, ¿no? Pues tienes que vale. intentar conectar muchísimo en los gustos de esa persona y, lógicamente, hacer una propuesta en la que te sientas identificado a nivel de estudio, porque al final tú en un estudio Sí, tienes ¿no? la identidad del estudio y tienes unos estándares y claro. tienes ciertas exigencias que tienes que cumplir. Mm. Sí, pero me lo imagino también que tú no, la persona que contrata eh, un interiorista o un estudio para hacer su casa, su mansión, lo que sea, su castillo, o el hotel también, creo que busca también ya, o ya conoce el estilo, ¿no? Porque hay distintos. Imagínate, yo te iba a preguntar, cuando hablamos de hoteles, diseño y tal, hay un ejemplo que sale, a ver, a nivel de estilo es súper fuerte, tú conoces seguramente mejor que yo, que era un diseñador y hoy es mucho más interiorista que el Karim Hashid, ¿no? Que hace Sí, ese estilo que colorista, ¿no? sí, De súper... formas orgánicas. Y claro, si tú contratas a un Karim Hashid para tu hotel o para tu casa, mira, ya sabes que un poco Va de qué por va a esa venir línea, la sí. cosa. Exacto, exacto. Y me lo imagino que debe pasar igual, no sé, en el estudio que estás ahora tiene Tiene un una dueño identidad, ahí, sí, sí. que ahí tiene su toque de, ¿no? Que la gente, Su, mira, me gusta. su seña, exacto. Sí, de hecho, Exacto, al final ese es el reclamo. O sea, tú si quieres hacer un hotel, una casa y demás, al final quieres que te haga esa casa alguien que sea afín a lo que quieres conseguir. Y al final, pues, lógicamente, en el sector de interiorismo, pues hay perfiles muy variados. Con lo cual, si claro, te contratan es porque confían en los que le puedes proponer. Y lógicamente van a buscar algo personal. O sea, sí, tú puedes hacer casas muy chulas, pero no querrás que tu casa sea igual que la del vecino. Con lo cual, al final, cada proyecto eh, es totalmente personalizado. Y de hecho, así como anécdota, recuerdo alguna vez algún proyecto residencial que hicimos que el cliente quería todos los muebles diseñados por nosotros y que tengan un contrato de exclusividad para que no se repliquen en ningún otro proyecto. Con lo cual, joder. claro, es todavía Bueno, más exigente. sí, sí. Bueno, que es lo que comentamos, la gente cada vez más quiere, aún más se va subiendo de nivel, es un poco esto, la exclusividad, ¿no? Sí. Ahora, también es Joder. cierto que al final la exclusividad se paga porque, claro, no es lo mismo en un proyecto poner una silla de una marca que lo compras a Ujú. diseñarla tú, con lo cual eso lo tienes que producir, tienes que gestionarlo, tienes que enviarlo en barco a la casa o donde sea, con Sí. lo cual Ya, es ya de mucho partida ya trabajo. es más caro, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. Joder. Y tú, a nivel de diseño, te pregunto porque siempre, opinión muy mía, muy personal, cuando llegué a España, no era un profundo conocedor del diseño español. La Ujú. parte, en Barcelona sí, la parte más gráfica quizás, esta parte era un poco más conocida, pero a nivel de producto todavía no era quizás aún no sea, o no se hace tanto comercial, ¿no? Del diseño español. Ujú. Y cuando hablamos de la parte de interiores, siempre hablando con amigos o cuando, yo qué sé, vas a alquilar un piso, comprar, ¿no? Yo estuve en este proceso algunas veces por aquí y yo todavía veía mucho el estilo, esto en general de las casas, del estilo español, todavía muy tradicional de los Sí, españoles. Yo digo siempre muy para muchos que anticuado. España es muy tradicional todavía con el diseño. Está Sí, cambiando, yo creo que está en un periodo ahí sí. que siento algo. ¿Cómo ves tú esto más hablando aquí del mercado español? Pues fíjate, yo te puedo... Claro, al final tengo el conocimiento de causa porque soy de Madrid, ahora vivo en Madrid, pero he vivido en Barcelona 4 años.
Que Vale. realmente yo creo Barcelona era como a nivel nacional, era como, digamos, la capital del diseño en España, ¿no? Podría ser. Sí, sí, Barcelona, Valencia también, ¿no? En cuanto a exacto. mobiliario. Y te diré que yo tengo la percepción de que en Madrid se están haciendo cada vez más cosas y más interesantes. Es verdad que quizá a lo mejor podemos tener la idea de que en Barcelona es cierto que hay sitios súper interesantes a nivel de diseño y demás, pero yo creo que se ha ido estancando poco a poco y Madrid le está cogiendo la delantera y también creo que Madrid se está como quitando más la vergüenza, ¿no? O sea, es cierto que en Madrid antes a lo mejor los sitios eran como a lo mejor más pijos, ¿no? Si lo comparas con Barcelona, Barcelona a Sí, lo mejor puedes tener una idea más bohemio, exacto. más como más dejado, ¿no? Con mucho encanto y Sí. Madrid a lo mejor tenías la percepción de ¿no? más corporativo, ¿no? O más de No, se siente en la ropa otro de las estilo. personas. Y la ropa, Yo he vivido sí, en sí, sí. Barcelona, ¿no? Llegué en España, viví en Barcelona un tiempo, trabajé en Ah, mira, Barcelona. pues tú Y sabrás cuando he bastante. venido a Madrid, claro, cambia, cambia, ¿no? Es un estilo, es otra vida, la gente se veste distinto, Barcelona es mucho más en este punto relax, mucho más Sí, diseño, sí, sí, sí. es interesante, ¿no? Es cierto. Y eso, yo creo que ahora tengo la percepción de que en ambas ciudades está creciendo mucho. Pues, cada Sí, día, recuerdo en Barcelona, pues o sea, cada mes habría un restaurante nuevo que había que ver, porque lo había hecho X estudio y la verdad que había propuestas muy chulas. Pero es que ves en Madrid la oferta gastronómica que hay y demás, y es brutal que cada semana tienes un sitio nuevo, están abriendo un montón de hoteles, o sea, hace sí. poco con el Four Seasons al lado de la Puerta del Sol, hace pocos años también el Hotel Mandarín, que era el antiguo Hotel Ritz, Ah, vale. ahora también ha abierto un Hard Rock, Mm, ha abierto un Hotel Edition. O sea, al final, claro, yo lo conozco porque al hacer también hoteles, pues todo lo que son estas cadenas hoteleras, pues al final lo tienes un poco ahí en la mente. Y cuando sí. una ciudad empieza a tener ciertos hoteles de caché, pues todo lo que son tiendas, no sé si conoces el Wow Concept, que está en Gran Vía, que es así como un centro comercial de Ah, marcas de lujo y vale, ropa, vale, sí, 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 que es reciente este, ¿no? que es reciente, pues al final, claro, el tener un hotel de cierto calibre en esa zona, pues va a empezar a revalorizar todos los locales de la zona, todas las tiendas y al final, pues todo va a ir creciendo. Sí, sí. Sí, sí. No, no, es un poco por ahí, yo creo, ¿no? ¿Y tú crees también que la gente, las personas en general, o sea, empieza a tener la cabeza más para un diseño menos tradicional, el español medio, por, ¿no? tener un nombre y tú crees que la Sí, gente va cada vez más se abriendo? Es un poco lo que veo. Creo que va lento, no veo tanta velocidad. Si comparamos, yo digo comparado un poco con, no sé, vas más al norte de Europa, que ya tiene un es otra movimiento cosa, muy, sí, sí. ¿no? Aquí yo creo que sí, por la cultura, ¿no? que tenemos en cuanto al diseño, yo creo que va poco a poco, pero creo que va mejorando en el sentido de que, pues, por ejemplo, ya no te digo yo, pero mis amigos, tal, cuando vamos a un restaurante, pues ya se fijan más, oye, pues mira, he visto fotos de este restaurante que está súper chulo, está en esta zona, tal, o sea que ya van apreciando más, ya no solo un sitio por ir a comer y que comas bien, sino que sea también una experiencia, con lo cual un sitio casposillo normal pues ya no te va a atraer ni te va a generar interés. Entonces yo creo que poco a poco la gente ya sí va apreciando eso. Bien, Por bien. ejemplo, No, no no, sé si conoces la Sala X, que está en Tirso de Molina. vale. Pues eso, era una antigua Sala X de hace muchos años, pues ahora lo han reconvertido y es
pues un bar, ¿no? Para tomarte, Unas pues, copas ahí. tomarte unas copas y demás. Y es que, o sea, cada vez que vas está lleno de gente y realmente la reforma que han hecho es era un antiguo teatro y simplemente pintura. Han puesto también como unas hiedras así como salvajes, Ujú. unas luces de neón. Han Qué dejado el guay. antiguo pavimento de cerámica que había y es que al final son sitios que tienen un encanto antiguo, pero que se ha modernizado y al final vas a esos sitios y están llenos. Qué Porque la bien. gente al final estás a gusto, es un sitio original, es diferente. Sí, Mm. sí. Y ahora que hablamos, claro, del tema del estilo español y tal, y hay el estilo que llamamos el estilo más nórdico, ¿no? Que es lo Ujú. famoso ahí en el mundo de los muebles principalmente, ¿no? De interior y tal. ¿Tú crees que sigue muy distinto este estilo? O sea, ¿seguimos teniendo estos estilos muy marcados o ya hay un poco, ya no es tan algo, vale, joder, tiene ahí, pero ya otros mercados también vienen fuerte con sus estilos o con el mismo? O sea, ¿tú crees que aún sigue muy fuerte el estilo este Sí, más pues minimalista, yo, ¿no? sí, a ver, yo creo que al final, yo creo que el estilo nórdico, ¿no? Siempre ha tenido su sitio y es algo que normalmente a la gente le gusta. A Sí, mí, por ejemplo, el estilo nórdico siempre me ha gustado, pero al final con los años, como que tienes cierto bagaje y, por ejemplo, ahora lo nórdico a mí ya me tiende a aborrecer un poco, ¿no? claro. Eh, y me encanta, o sea, yo por ejemplo tengo algunos, aparte de todo esto, me encanta también coleccionar muebles y demás. Tengo Qué guay. algunas sillas y yo por ejemplo tengo un par de butacas de diseño nórdico que me encantan. Claro. Pero por ejemplo no me haría una casa totalmente estilo nórdico todos. Al final Vale. yo creo que combinaría diferentes piezas. O sea, sí lo que Sí, me gusta en general es un estilo atemporal, ¿no? Que claro. tenga pues piezas diferentes, pero que encajen bien y sobre todo que pues eso, que tenga materiales naturales, que tengan algún detalle que me guste. Y yo creo que al final el estilo nórdico siempre ha sido un caballo ganador, ¿no? O sea, un Sí, sí. estilo que Está ahí, ¿no? suele ser cálido, ¿no? Las texturas, la madera, o sea, es Ujú. un estilo que suele gustar, es agradable. Sí. Pero yo creo que como que se me ha quedado un poco parado, ¿no? Sí. Como que Sí, no, me no, quizás aburre no un ha poco. evolucionado Tendría que quizás como otros, ¿no? enseñarte, sí, sí. Y es cierto que hay un montón de estudios también en países nórdicos, que la verdad es gente súper creativa, súper innovadora. Y si ves los espacios que hacen, alucinas. No sé si conoces, por ejemplo, las tiendas de Acne Studios. No, Es una marca de están, ropa. vale. Bueno, pues sí, de Acne Studios. Bueno, pues es una Acme marca de Studios. ropa que Acne Studios, pues si ves las tiendas, alucinas. O sea, cada tienda es una historia totalmente diferente y al final es gente no sé si son de Estocolmo Vale. y el concepto que tienen es guay porque conservan la tradición del mueble nórdico, del diseño, pero innovan con lo más actual que te puedas encontrar. Y ellos lo hacen bastante bien. Estos han como, ¿no? Ya subido un poco lo que estaba criado y intentan innovar dentro de Exacto, su... exacto. Por Sí, yo creo eso, que lo que pasa con los nórdicos, por lo que comenté, creo que hay una verdad de que se han eh, basado tanto en los sucesos de lo que se hizo en los en 60, el 70 pasado, y siguen haciendo un exacto. poco de lo mismo porque, ya que funciona, voy a repetir un poco la misma forma, pero claro, tío, ya Claro, llega un momento que tiene que, ¿no? Hacer hay que algo nuevo. evolucionar, sí, sí, sí. Claro. O sea, tú puedes tener una cultura espectacular, tradicional, que tengas piezas, o sea, grandes clásicos del diseño, muchos son daneses, nórdicos, Sí, entonces tampoco puedes vivir de las rentas toda tu vida, o sea, hay que evolucionar, hay que aportar algo nuevo y hay muchas marcas que lo hacen, pero hay otras que es que te sacan la misma seña preciosa de Carl Hansen pero que le han editado un brazo.
¿no? O lo han Sí, retapizado, pues no, al final esas cosas a mí por lo menos me aburren. Yo sí, creo que hay sí. que No, hay darle, que ¿no? hacer cosas nuevas. Es facto. O sea, Sí, vivir del sí, sí. pasado es guay, es bueno, pero Con criterio, pero sí, yo creo que sí. sí. Joder, muy bien, muy bien. ¿Ves? Ya vamos ahí. 1 horita de charla, ¿ves? Sí, sí. Vas muy rápido la cosa. Bueno, no sé de tu, no sé si ha faltado algo de tu, si hay algo que todavía no hemos tocado de su carrera. De mi carrera, Yo creo bueno, que a ya grandes llegamos a rasgos ha todo, sido ¿no? eso. Sí, Sí, no, no, yo me quedo con lo que pasará el día de mañana, ¿no? Con lo que trabajamos el día de hoy. Yo la verdad que me gustaría desarrollar todavía proyectos que tengo en mente, pero bueno, eso ya se irá viendo poco a poco. claro. A ver ¿Cómo en ves qué una evolucionan. curiosidad, cómo ves la impresión 3D Pues en tu, ¿no? En tu trabajo? Porque para mí es algo que utilizamos mucho, pero mucho a nivel de prototipo y tal, pero ¿cómo ves tú en este mercado? ¿Es algo que... Pues, por ejemplo, en interiorismo, impresión 3D como tal, no solemos trabajar mucho. O sea, se suelen ver más pues para prototipos de mobiliario, Sí. para detalles, por ejemplo, tiradores, este Ah, tipo de vale. piezas y demás, sí. Pero lo que sí que trabajamos también es el control numérico. Es decir, por ejemplo, para hacer, imagínate, una bañera de mármol en Vale. volumen, pues eso al final lo hace el marmolista con tecnología de control numérico. Entonces, todo lo que es mobiliario, estriados, detalles, acanalados y demás, lo hacen con, bueno, con esa tecnología. Pero Ah, vale. Vale. así a nivel usuario no No, es no, no algo está que... llegando todavía. No. O sea, lo suelen aplicar más los proveedores o fabricantes de materiales, eso sí, Ujú. pero nosotros como tal no. Vale, vale. No No, es no, algo que... lo pregunto más por esto, porque la industria todavía es algo que está por... Yo aún no veo la impresión 3D como una solución de producción ya, ¿no? De algo que... De prototipo sí, ya es una realidad, sabemos, ¿no? Utilizamos todos, es algo que ha venido para sumar, ya puedes tener su Sí, impresora sí, en sí. casa y tal, pero esto de ya salir hasta el punto de que sea producción, claro que quizás puede ser una solución para el tema esto más de exclusividad, de tener algo específico tuyo, ¿no? Que tú defines, mira, quiero este detallito y vale, la impresora te ayuda mucho a Claro, sí, sí, sí. Más para piezas así más en más concreto. únicas o hechas a medida, ¿no? Ahora, Mira, quiero sí, mi mueble con mi nombre, yo qué sé, y vale, lo hacemos y va a salir con tu nombre y porque te gusta, sí, ¿sabes? exacto. O crearte, por ejemplo, un logotipo para tu empresa o tu Sí, restaurante. Es cierto que para sí, ese tipo de cosas sí. Y de hecho es curioso porque ya no solo está la impresión 3D en plástico, sino que también hay 3D en metal. en metal, exacto, Con lo cual, exacto. si tú te puedes hacer un volumen en 3D, pues en metal te puedes hacer un pomo de una puerta, te puedes hacer un Sí, tirador, o sea que ahí sí, es cierto que las posibilidades aumentan bastante. totalmente, totalmente. No, no, genial, genial. Creo que tenemos todo y me gustaría, ¿no? Como siempre me gusta preguntar un poco, se tiene alguna persona de referencia o personas, no tiene que ser una, o profesional o quien sea, que ha sido una referencia o sigue siendo su referencia, no sé, tiene alguien que nos puede recomendar en esta área Mm, o en otras áreas también, claro. pues al final yo creo que tenemos, o sea, en mi caso particular, muchas referencias. O Claro, sea, si me tengo que decantar con una sería complicado, porque al final tengo mis arquitectos favoritos, tengo mis interioristas favoritos, tengo mis artistas de arte, que también es otra gran vocación, o sea, el sí, arte a mí me encanta. seguro. Al final son tantas ramas, o sea,
admiro realmente el trabajo de, por ejemplo, hay un estudio belga que se llama Ajá, ajá. Vincent Van Duysen, y realmente, o sea, ves el trabajo de esta persona y alucinas por la calidad de los proyectos que tiene, por la calidez. De hecho, es curioso porque ha hecho incluso una gama de muebles para Zara Home. Ah, vale. Y, o sea, es un estudio bastante conocido a nivel internacional y fíjate hasta el alcance que ha tenido que Zara Home, que es una marca que la verdad está creciendo bastante Sí, bien. sí. O sea, yo recuerdo antes el Zara Home que era como bastante más casposillo, ¿no? O sea, había marcos de estos de plata, ¿no? O sea, cosas como muy cutronguis. Y Sí, ahora ves, no sé si has entrado en algún Zara Home nuevo sí, 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 que han no, hecho, por ejemplo, está, en Plaza sí, España, en Madrid, y ves la estética que le han dado desde el suelo, desde el ambiente, los muebles que hacen, y la verdad que yo creo que dentro de unos años va a crecer bueno, bastante, bastante más de lo que ha hecho, o sea, es brutal. guay. No, 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 es verdad, yo estuve recientemente, no sé dónde estaba, que pasé por, en algún centro comercial que habían reformado una Zara Home y yo, hostia, que tenía otra pinta, ¿sabes? De lo que me Otra pinta, acordaba ¿verdad? y yo no percibí que estaba ya, sí, Y pero además sí es que curioso. tenía, exacto, exacto. Y es curioso porque luego ves las promociones y el marketing que hacen, los vídeos que se curran. Y es que a mí me encanta porque muchas de los editoriales que hacen, por ejemplo, una colección de vajilla y ves un proyecto de, por ejemplo, John Pawson, que es otro Ujú, arquitecto inglés, eh, que me encanta. Y claro, ves esta marca Zara Home que pone sus vajillas en una casa icónica de este arquitecto, o sea, yo creo que detrás tienen un equipo bastante grande y bastante cualificado que están definiendo bastante bien, yo creo, su objetivo. sí, sí, seguro, seguro. No, no, guay, genial, genial. Ya es un ejemplo y una buena referencia. Y otra que siempre me gusta preguntar, si tiene un libro, un website o hasta un podcast que te guste o que estás ahí en este Pues, momento más. pues, por ejemplo, yo creo que un libro que sí podría recomendar, que lo leí justo en la carrera, Ujú. era un libro que me recomendaron, se llama El elogio de la sombra y es de un autor japonés. ¿Conoces el libro? No, no. El reloj Pues de las es un sombras. libro. No, El elogio de la Ah, sombra. vale, vale, vale. Perdón, sí. No, pero Y no conozco no sé si todo. lo tengo por aquí. Creo que no Vale, lo no, tengo, lo tengo que después lo buscar. busco Pero para que lo veas, sí, porque es un libro súper pequeño, de fácil lectura, y es que es súper interesante porque es de un escritor japonés, creo que es de un sí, ensayo, y habla de la cultura de la luz y de la sombra. O sea, cómo en mm, Occidente percibimos la luz, que a nosotros vale, nos encantan los espacios sean luminosos, ¿no? sí, Pues fíjate, la luz, ¿no? El sol es como la vida. O sea, la luz es la vida. Y sí, en cambio en Occidente, en este caso en Japón, cómo construyen y cómo valoran la sombra en los espacios, en la casa. O sea, cómo ya, pues por ejemplo, en las particiones de su casa, en las paredes, tienen tatamis que los cierras, son correderos y empiezan a tamizar la luz, vale, como utilizan también interesante. maderas naturales, maderas oscuras. O Sí, sea, al final la poesía y el significado que tiene la luz en Occidente versus Oriente es totalmente diferente. Y es muy interesante porque te comenta un poco cómo viven y cómo construyen y cómo perciben la luz. qué Y sobre interesante. todo, cómo valoran la sombra, porque a nosotros, o sea,
Tú piensas en la sombra y es algo como oscuro, ¿no? Como miedoso, Sí, como, sí. ¿no? O sea, ves un Algo espacio malo, ¿no? sombrío, algo Sí, malo. Y ellos, sí. en cambio, ven como un espacio honesto, ¿no? Tienes la luz, pero la luz crea una sombra y crea un volumen. Y hay cosas que se perciben a poca luz. O sea, es muy interesante. Si tienes Qué la guay. oportunidad de leerlo, No, después lo busco y como siempre yo intento meter el libro, una imagen del libro aquí en la pantalla, va a estar en algún sitio por aquí, y que la gente pueda ver y coger el nombre del autor y tal, y si quieres buscar. Pero interesante el concepto de esto, y es verdad, tiene toda razón, o sea, la sombra final es parte, ¿no? Pues si tiene es la luz va a parte. tener sí o sí una sombra de alguna forma, Exacto. y no hay por qué ser mala, o sea, tiene que al revés, poder utilizar todo como aprovechar, En tu sacar provecho de juego. todo, ¿no? De hecho, hay muchos hoteles, por ejemplo, en Oriente, que es que utilizan luces tenues, utilizan luces de abajo arriba, y al final entras en estos sitios y es como que estás en otro universo, ¿no? Sí, Luego hay otros hoteles que están súper iluminados o, no sé, hay sitios o, por ejemplo, peluquerías que es que tienen una luz blanca que sí. parecen como carnicerías, ¿no? Que no te apetece estar ahí ni más de 5 minutos. Que esto es algo que es muy interesante, ¿no? Que creo que los interioristas lo hacen, tienen muy claro, saben hacer, o sea, al final, y mismo en una casa, yo he ido a casas de gente que que hay gente que gusta de luz y mete estas luz blancas, y tú no consigues mirar la tele, no estás ahí nada confortable, y la persona encantada de tener un montón de luz todo blanco, y yo ya Claro, soy claro. algo, O no, las no, creo que casas. la luz tiene que agregar, ¿no? En el ambiente, ¿no? Sí, sí. Es en un proyecto de interiorismo la luz es esencial, porque tú puedes tener un proyecto, pero si lo iluminas mal, te lo has Lo cargado. cargas. Sí, sí. No, no, ves, es más un ensinamiento. Muy bien. Genial, genial, Álvaro. Solo Muy bien. agradecer toda la, toda la charla. Me ha gustado mucho. Tampoco nos conocimos, entonces para mí fue muy, muy interesante poder hablar contigo y aprender un poco también, como siempre aprendo mucho, y saber un poco más de tu vida y tal. Y si las personas quieren para te encontrar, ¿cuál la mejor forma? ¿Por Instagram, correo, web? Sí, ¿Dónde es al más fácil encontrar? final, sí, pues normalmente Instagram ahí ya está todo relacionado, tienes incluso email, con lo cual, Genial. sí, sí, Instagram es de hecho una herramienta de trabajo de las que más nos sirven a nosotros, ya sea Sí, para encontrar a profesionales, proyectos nuevos, sitios. Sí, sí, es Instagram. seguro. No, y vamos a dejar también en la descripción también dejamos toda la información también de ti, seguro. Perfecto, tío. Muchísimas Perfecto, gracias pues y suerte ahí un placer, en los próximos Leonardo, pasos de la carrera. igualmente.